Mire, en este caso en particular, entiendo que hay datos e informaciones que no han sido reveladas. Lo digo porque un cálculo sencillo nos permitiría saber que esta persona, que cuando fue condenada cumplía condena por otro proceso, estaba ya en prisión, fue condenada posteriormente por este otro tema, y hay que ver el primer requisito que tiene el juez de ejecución de la pena para otorgar la libertad condicional. Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por conectar con nosotros en este inicio de La Mirada, en este martes. Que como se dice, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Yo creo que eso conviene. Muy buenas noches, Lice. Qué ¿Qué gusto tal? compartir aquí contigo y saludos a todo nuestro público. Recuerden nuestro canal de WhatsApp, 829-761-6773, para que ustedes puedan expresarnos su mirada a través del chat de WhatsApp, de nuestro canal de WhatsApp y también a través de las redes sociales, @lamirada.tv y @lamirada_TV, tanto en X como en... Oye, yo iba a decir tanto en X como en Twitter, tanto en X como en Instagram. La costumbre, la costumbre. Comenzamos destacando el decreto 500-25 que fue emitido esta tarde por el presidente de la República, Luis Abinader, declarando el Cartel de los Soles como organización terrorista. Esto suma, esta decisión del presidente Luis Abinader, suma el gobierno de la República Dominicana a los demás gobiernos de diferentes países del área que están aplicando un cerco de seguridad para enfrentar lo que se considera como un atentado terrorista con temas de narcotráfico, con temas de lavado de activos y corrupción por parte de las principales autoridades del gobierno de Venezuela. De hecho, efectivamente, el decreto dice en uno de sus artículos finales, aparte de remitirlo a organizaciones internacionales relacionadas, que lo que busca es precisamente eso que acabas de señalar. Creo que es una medida interesante desde el país en el contexto actual que está viviendo Venezuela. También el presidente Luis Abinader esta tarde dio una rueda de prensa en el Palacio Nacional anunciando la construcción de un centro de convenciones en los terrenos donde actualmente se encuentra el Hotel Santo Domingo, o se operaba, el Hotel porque Santo está la estructura todavía, exactamente, sí. ahí en la avenida 30 de Mayo, la avenida George Washington, o sea, la autopista 30 de Mayo, avenida George Washington, esquina avenida Abraham Lincoln. Esta estructura estará siendo convertida en un centro de convenciones por parte de las autoridades del Ministerio de Turismo con la asesoría de donde se realiza FITUR en Madrid, España. Ese centro de convenciones. Es un centro ferial. Exactamente, el centro ferial, pues ellos están asesorando para que las autoridades dominicanas, el Ministerio de Turismo y el gobierno puedan construir ahí un centro de convenciones también, que lo necesita mucho la ciudad de Santo Eso iba a decir, que creo que sería un gran paso. Así es. Muy bien. Nos vamos con nuestro primer tema. Bueno, ustedes probablemente se habrán enterado de que hubo tres personas que fueron asesinadas por un grupo, parte de los cuales ya la policía apresó. La particularidad de todo esto es que tres muertos y un herido. Uno de los fallecidos era José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chucky, que fue condenado en el 2022 como uno de los implicados en el atentado contra el pelotero David Ortiz. La pregunta es esa. El tema es que el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal ordenó o aprobó, porque fue a solicitud de sus abogados, la puesta en libertad porque de acuerdo a la legislación cumplía con todos los requisitos. Chucky llevó como aval no solamente a su abogado, sino a alguien que ahora se dice que mintió porque dijo que lo conocía, pero que en su momento avalaba a Chucky, agregaba que le iba a dar trabajo. El Chucky también había presentado una carta de arrepentimiento, había mostrado constancias de formación y que estaba en disposición de reintegrarse a la sociedad. Entonces es curioso que ya van tres personas relacionadas con el caso del atentado a David Ortiz que han sido asesinadas. Nosotros tenemos con nosotros aquí en estudio al abogado Chanel Liranzo, quien es especialista en Derecho Penal
y tan pronto como sea posible nos vamos a conectar vía Zoom a José Martínez Hoppelman, que también nos va a ayudar a poner la mirada sobre este caso. Bienvenidos ambos. Gracias nuevamente por la invitación a este espacio y para tratar de arrojar luz sobre temas tan importantes y relevantes para el acontecer nacional. Doctor, yo quisiera empezar por pedirle que nos ponga en contexto. Una persona, y yo en lo personal conozco una situación o me toca muy de cerca por un tema del asesinato de un compadre mío, de un concuñado mío, que los asesinos fueron condenados a 20 y a 30 años, pero ya están en la calle. Porque lo mismo que tú decías, el juez de la pena, ¿cuál es la metodología, qué es lo que establece la ley, la legislatura, con relación a cuando un privado de libertad cumple X tiempo? Pero lo peor es que muchas veces son las familias de las víctimas que se prestan para negociaciones, para permitir la salida por dinero, por intercambio, por cualquier cosa, porque se ve de todo aquí en la República Dominicana. Claro. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para eso? Mire, en este caso en particular, entiendo que hay datos e informaciones que no han sido reveladas. Lo digo porque un cálculo sencillo nos permitiría saber que esta persona, que cuando fue condenada cumplía condena por otro proceso, estaba ya en prisión, fue condenada posteriormente por este otro tema, y hay que ver el primer requisito que tiene el juez de ejecución de la pena para otorgar la libertad condicional, que es que se haya cumplido con la mitad de la condena. El que fue condenado como cómplice fue condenado a 10 años y habían pasado esos 5 años de cumplimiento. No, porque de la esa condena. libertad se le otorgó en noviembre del 2024. Entonces, ahí hay unos detalles que hay que ver, porque muchas veces sucede que la persona todavía no tiene una condena firme, que puede ser que hayan variado su medida de coerción hasta tanto llegue esa condena definitiva, y ahí se pueden dar algunas situaciones, pero este no parece ser el caso. Entonces, lo primero es ver esa decisión concretamente del juez de ejecución de la pena, que yo creo que le hace un flaco servicio a la institución per se. Lo digo porque hay muchas personas que realmente sí cumplen con esas condiciones. ¿Pero cuáles son las condiciones? ¿Cuáles serían? La primera y principal es el tema de haber cumplido por lo menos la mitad de la condena. O sea, si lo condenan a 20, por lo menos tiene que tener 10 en la costilla. Exactamente. Entonces ese es el primer requisito y por eso me salta la alarma y la duda respecto a. Ya luego están los temas de el buen comportamiento, de esa muestra de arrepentimiento, de que socialmente, que es otro tema que a mí me genera... Una persona que se haga responsable, que firme como sí, que se hace responsable. Que tener un garante. Él había facilitado información de dónde se suponía que iba a residir, que dónde iba a trabajar, porque se supone que tú vas para reinsertarte socialmente. Pero hay un elemento interesante que a mí me llama la atención. Escúcheme, doctor, yo conozco un caso de una persona que mató a uno, lo condenaron a 20 años, le hizo el procedimiento que dice el doctor, y tú sabes quién fue que firmó como si fuera garante, como si fuera una persona que se comprometió a que le iba a dar un empleo. Un tío del que él mató. De la víctima. Sí, de la víctima, porque negocian con la familia. Eso conecta bastante con otro de los requisitos de los supuestos, y es el tema de que el juez entienda que el daño social que se provocó con ese ilícito penal ya fue resarcido. Entonces, muchas veces, cuando la familia es notificada y las víctimas se presentan y dicen, no, pero es que este daño moral que también se produjo no ha sido todavía resarcido, y eso lo toma muchas veces en cuenta en el juez. Entonces, yo me pregunto, ese caso tan mediático, tan dramático para la sociedad dominicana, ¿ya fue resarcido socialmente, que se entendió que podía darse la libertad condicional a esta persona? Vamos a escuchar la mirada de José Martínez Hoppelman, a quien ya tenemos en conexión remota. José, buenas noches. La misma pregunta, tu mirada sobre este caso y esa libertad condicional tan extraña, dado lo que hemos escuchado ahora y conocido según los medios. Muy buenas noches, gracias por la invitación a su tan visto programa. Buenas noches, Víctor, también. Buenas noches al distinguido colega que les acompaña en el estudio. ¿Cuánto tiempo sin vernos, doctor, usted y yo? Desde hace unas horas. Pues les comento. Desde mi óptica, el tema del plazo no es mi preocupación principal, pues esto fue un hecho que ocurrió a mediados del año, a finales del año 2019, y los imputados fueron apresados a pocos días de cometerse ese hecho. Por lo tanto, a diciembre del 2024 era posible que ya hubiese cumplido la mitad de la condena. Lo que sí hace ruido y nos llama poderosamente la atención es que
el daño social causado con este caso evidentemente no está resarcido, puesto que se trata de un caso que laceró la imagen social de la República Dominicana, incluso internacionalmente, cuando se vio afectada una persona que posteriormente resultó siendo electo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown del béisbol de las Grandes Ligas Norteamericanas. Lo que sí tenemos que resaltar, Víctor y María Elena, es lo siguiente. Este tipo de libertades o este tipo de cumplimiento condicionado de la condena que hacen los jueces de ejecución de la pena solamente nos llaman a la atención cuando hay un caso donde se comete otro ilícito penal por parte de aquel que resultó beneficiado con una libertad condicionada, como en el caso que era un joven que aparentemente se encontraba en algún tipo de actividad delictiva. Ustedes podrán recordar también cómo el juez de ejecución de la pena, a través de ciertas maniobras que se realizaron, pues puso en libertad para cumplir un procedimiento médico que posteriormente supuestamente falleció a Quirinito, quien, fruto de una investigación, todavía no se ha podido determinar si realmente, con la ciencia cierta, pues falleció o si fue que utilizó esos procedimientos para escapar del cumplimiento de la condena. La realidad es que los procedimientos ante el juez de la ejecución de la pena tienen que revisarse, el Poder Judicial tiene que poner su mirada en esa jurisdicción. El juez de la ejecución de la pena, siendo él solo, tiene plenos poderes para modificar la forma en que una condena puede ser cumplida, incluso llegando hasta suspender parte de la misma en caso de que se den algunas condiciones. Y esos plenos poderes que le ha dado el legislador, pues tienen que venir acompañados de una gran responsabilidad de parte de aquellos que ejercen esas funciones, para que la sociedad no levante estas alertas cuando personas que han sido condenadas por hechos graves y que han lacerado la sociedad de manera fuerte, pues no nos veamos envueltos en este tipo de discusión. José, te habla Lisette Selman. Desde tu mirada, ¿cuáles serían esas debilidades que tal vez se cometieron en este caso en particular y que habría que observar? Bueno, la inobservancia de los antecedentes de la persona y el ponderar de manera errada que se ha cumplido con el requisito del resarcimiento social que establece la normativa. Okay. Pero este tipo de casos, doctor Martínez Hopperman, doctor Chanel Liranzo, pero que este tipo de situaciones, yo me imagino que se producen a diario y se ven estas debilidades a diario. Lo que pasa es que en este caso sale a la luz pública porque es un caso que se reconocido, trataba, pero me imagino que esto es parte del diario vivir en la judicatura. Sí, el tema está en eso, en que pongamos realmente el ojo en analizar, porque no nos vayamos muy lejos. ¿Y quién supervisa al supervisor? No, pues está la Corte también que revisa o puede revisar estas decisiones, pero por lo general es solamente cuando es rechazada esa solicitud que acuden a la Corte. Pero, por ejemplo, el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, ¿sabemos realmente el poder que tiene este juez unipersonal que ve, por ejemplo, a la situación de encarcelados de tan magnitud que tenemos en Najayo, por ejemplo, en La Victoria? O sea, es bastante complejo el tema y creo que estamos prestando poca atención a lo que sucede, porque como dice Víctor, esto es un caso mediático, concretamente, y por eso estamos prestando atención. Pero ¿cuántas veces sucede eso? ¿Cómo sucede, cómo se audita el tema de los permisos, el medio libre, una serie de herramientas que tenemos hoy día y que el desconocimiento mismo hace que no sepamos qué están siendo aplicadas y el impacto que tienen en la sociedad? ¿Y qué pasaría ahora? ¿Alguien tiene que notificar que es importante revisar la acción de este juez, o ya ante la difusión que está teniendo la información? Mire, yo no quisiera apresurarme a que hay que revisar ninguna actuación de ningún juez, porque yo no conozco las glosas que le fueron presentadas a ese juez para él tomar la decisión que tomó. Y sería una actitud irresponsable de nuestra parte, pues ponderar algo que no conocemos a profundidad. Lo que hemos visto son
las noticias. Y claro está, hay algunos conceptos que llaman a la atención. Es bueno que ustedes sepan que este es el segundo imputado de ese caso que es asesinado. El primero había sido descargado por el tribunal y fue encontrado en unos matorrales a primeros días del año de enero del 2024, si mi memoria no me falla. Así que creo que lo que procede es que como sociedad empecemos una conversación sobre la posibilidad de que la jurisdicción de ejecución de la pena sea una jurisdicción colegiada, lo que daría mayor robusteza a la hora de la toma de decisiones y que no sea únicamente pues la decisión unipersonal de una sola persona, sino que puedan al menos 3 jueces tomar esas decisiones. No quisiera yo que por la ligereza dada en un caso, otras personas que puedan tener condiciones para presentarse en libertad a cumplir una parte de su condena bajo buen comportamiento o promesa de trabajo y que el daño haya sido resarcido con el pago de las indemnizaciones a las víctimas, porque se vean afectadas por una opinión o la generación de una opinión pública contraria a la aplicación de ese procedimiento que se encuentra en la norma. No, sin duda cada caso es único. En este en particular se destacó el principio de humanización del sistema penitenciario y la importancia de brindar segundas oportunidades a quienes han mostrado avances en su proceso de rehabilitación. Oh, sí, está bien. Y reitero que en la solicitud que se hizo de libertad provisional, Chucky presentó al tribunal una carta de arrepentimiento manuscrita, una carta de garante de Luis Miguel Hugo Ramírez, que de quien se dijo que mintió porque dijo conocerlo, pero al final no era, una evaluación psicológica y certificación de estudios realizados, así como la documentación procesal descrita en la cronología del proceso. Tú sabes, también me recuerdo... ¿Habrán citado a la víctima a comparecer a ese proceso? Buena pregunta. Es una gran pregunta porque muy buena. Me imagino que de haberlo citado regularmente y haber tenido representación allí, seguro que se hubiesen opuesto al otorgamiento de esa libertad condicionada. Tú sabes que me recuerda a nuestra coordinadora de redes sociales, nuestra community manager, nuestra querida Laura, que una persona aquí en el estudio les recordó que el asesinato del senador Darío Gómez, recordemos, el asesinato del senador Darío Gómez, claro. Uno de los asesinos del senador Darío Gómez estaba condenado, los dos asesinos del senador, gracias por el dato, los dos asesinos del senador Darío Gómez estaban condenados y estaban en la calle y supuestamente deberían estar presos. Como esos casos hay muchos. ¿Dónde está el vacío? ¿En cuál de los sectores que conforman todo el sistema hay un problema? Yo creo que en ese caso el vacío no es normativo. Nosotros tenemos una ley bastante moderna, con conceptos bastante claros respecto a la ejecución penitenciaria y a la finalidad que se supone que tiene la pena en nuestra sociedad, que es la reinserción social. Ahora bien, hay que verificar las instituciones y quiénes están aplicando. Esa propuesta que hace Hopperman respecto a un tribunal colegiado me parece interesante, que deberíamos debatirla, porque todo ese poder concentrado en una sola persona no es lo más sano, el volumen de casos, la rigurosidad de esos documentos y demás que se aportan para ese tipo de procesos. Yo he visto las recomendaciones que se hacen internamente, porque tiene que tener una recomendación del centro penitenciario, de esa evaluación psicológica que se hace y de comportamiento, que sean más rigurosas, que sean realmente una prueba fehaciente de que esa persona está o en camino o en proceso realmente de esa reinserción, porque si no es bastante sencillo, y lo digo con toda responsabilidad. Hay muchos internos que se presentan con una Biblia debajo del brazo y creen que ya esa es mágicamente la llave para conseguir la libertad condicional, y no debe ser así. Entonces hay que revisar lo que están aplicando y las instituciones, porque creo que el cuerpo normativo no es el problema. ¿Cómo impacta esto la confianza en la justicia dominicana? Creo que tenemos que ver el caso completo, acceder completamente a la decisión, ver lo que se aportó propiamente, pero lo ponen en entredicho, o sea, ponen en entredicho la institución, ponen en entredicho que tengamos que ver qué tanto sucede esto a menudo, con permisos, con personas quizás de no tanta notoriedad, porque aquí hay un hecho trágico que nos llama la atención, pero ¿y si no?
Ojalá hubiese una estadística que pudiésemos nosotros calcular o tener el dato de cuántos, no solamente homicidios, cuántos actos de vandalismo o cuántos actos ceñidos con la ley son cometidos por personas que están en condición probatoria, que están en libertad. Que están subjudice, que están por lo menos en el proceso judicial. Exactamente. Habría que agregar a aquellos que aún estando privados de libertad siguen participando de manera remota dentro de la misma cárcel. Los principales infractores de delitos de alta tecnología están, gran mayoría están todavía, por ejemplo, correcto, recluidos. El tema de la clonación de tarjetas y demás. Así es. El hecho, Chanel, de que, bueno, Martínez Hoppelman decía 2, pero entendemos que son 3 ya, los muertos en el caso de los implicados, en el caso de David Ortiz, correcto. ¿No nos llama eso mucho la atención? No hay ahí un... Hay que ver, pues yo creo que eso puede tener varias... Está como el testigo que asesinaron, o los testigos que asesinaron en San Francisco de Macorís. Eso puede tener varias lecturas. O sea, es el campo de la especulación, pero tenemos la posibilidad de que haya una persona detrás que no quiere que estas personas revelen información. Y probablemente de los autores del delito que se trate, ¿no? El perfil de las personas que estaban involucradas y que fueron condenadas por este caso, ninguno dio un perfil alto. Entonces, siempre nos quedó la duda de si habían otras personas. Incluso él, que fue señalado como cómplice y su participación se señaló como autor intelectual. Yo te lo compro como coordinador o cooperador necesario, pero realmente la idea, el nacimiento de una idea criminal en contra de esa persona iba a nacer de ese individuo, lo pongo en entredicho, y dentro del campo de especulación otras tantas cosas que podríamos pensar. Yo creo que hay que mirar con detenimiento este caso y mirar con detenimiento a las otras personas involucradas, porque algo debe conectar estos asesinatos. Y esta persona que está como juez de la parte, ejecución de la pena. Sí, en San Cristóbal, porque es el único, porque son todos para allá, porque la mayoría de los casos que se han presentado con este tema siempre es el juez de... Mira, a mí me ha tocado la experiencia, me ha tocado varios jueces de ejecución de la pena en San Cristóbal, pero la titular es una dama. Ahora es una dama, no sé si ella conoció. Hay muchísimos casos que nosotros hemos visto en nuestro país que son particularmente conocidos por un suplente porque el titular estaba de vacaciones. Se le llama el juez de la ejecución de la pena, pero son varios jueces. No es una, hay un es titular. Una dama y el titular. Ahora es una titular. Ajá, y el suplente. La última vez que tuve. Y no es suplente, sino que una vacación, es una formación, inmediatamente la judicatura tiene que designar a una persona que cubra con esa vacante en el lapso de tiempo en el que la persona no esté. Ahora, los suplentes, yo le tengo pavor a conocer cualquier proceso, y más en el ámbito penal, cuando me dicen que el titular no está presente, porque se prestan a demasiadas situaciones particulares. Y que tal vez no conocen lo suficiente el caso, ¿verdad? O que también, bueno, no se le pudiera argumentar ilegitimidad porque tiene facultad para estar ahí, es el juez suplente y asume la titularidad en falta del titular, pero tiene un dejo. A mí no me da seguridad. Ya. ¿Tú entiendes, Liceo? O sea, no es lo mismo el titular que el que está ahí por una coyuntura, porque el titular está de vacaciones, porque tiene una licencia médica. Es más fácil manejar el asunto por ahí. Yo en esos casos suspendo. O busca un incidente para que haya que posponer la audiencia.